Hola, buenas tardes, buen provecho. ¿Cómo están todas y todos? Aquí estamos en Horizonte Sur, creciendo en la unidad. Este es un programa producido por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América y que conducimos nuestra querida amiga Carolina Escarragil y este servidor Ramón Medero Escalante. Carolina se excusa de no haber podido estar hoy por razones de fuerza mayor y nos acompaña Ricardo Romero Romero, gran amigo, hermano, colaborador. Bienvenido, Ricardo. Gracias por Gracias, estar Ramón. acá. Bueno, el programa Horizonte Sur pueden verlo transmitido en YouTube a través de @ladanta.tv. Allí pueden ver todas nuestras producciones de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América en las redes sociales. Y en la Radio del Sur, bueno, queremos extenderle un saludo fraterno y nuestro agradecimiento a Nieves Valdés, presidenta de la Radio del Sur, a Tamar Sánchez en la gerencia de contenidos y detrás de la cámara y en la parte técnica, nuestro querido Jason Alcalá. Bueno, y los contenidos de la Radio del Sur, pues a través de las redes sociales, eh, @ la Radio del Sur, también a través de la Radio del Sur 01 y en la página web www.laradiodelsur.com.be. Bueno, Ricardo, muchas cosas para tratar, ¿no? Tenemos varios escenarios: Irán, Colombia, Venezuela, Perú, pero escuchamos una canción hace un momento. Sí, escuchamos a Ali Primera con El despertar de la historia. Un necesario despertar porque digamos que la premisa de esa canción es hacer más humana la humanidad. Así es. Y tenemos un problema en este momento con nuestra humanidad porque el problema radica en que las élites, las corporaciones, el poder hegemón, controla medios, controla redes sociales, controla el gran marketing, el relato. Y una vez controlado el relato, hace que, bueno, dentro de lo que consideramos y dentro de los que aquellos que eh, vemos la lucha de clase como un motor de la historia, fragmenta a esa clase explotada, esa clase proletaria, esa clase trabajadora, y se está expresando a través la, de la democracia, de la famosa democracia burguesa, esa Liberal democracia burgués. liberal, que finalmente hay pueblos que han luchado a través de esa democracia y han logrado avances, pero por otro lado se convierte también en una trampa. Y ese modelo que nos vendieron de Estados Unidos como el gran modelo de la democracia para el mundo, ejemplo para el mundo, hemos visto cómo ese teatro, ese escenario, esa mentira se ha caído a pedazos dentro del propio Estados Unidos. Los mismos estadounidenses han sido víctimas de esa falsa democracia y hemos visto cómo Estados Unidos ha arremetido contra el mundo. Esa deshumanización parece que en estos últimos 3, 4, 5 años y que coincide mucho con lo que ocurrió en Palestina, con ese genocidio a partir del 2023, hubo así como, bueno, y con la llegada al poder del segundo mandato de Trump, esos dos eventos, bueno, es una arremetida vil, descarada, abierta contra la humanidad, contra el mundo. O sea, ya se cayeron las caretas, ya no son Los esas derechos narrativas. humanos, Sí, no, la, esas narrativas que buscaban, tú sabes, como tapar, maquillar la maldad del sionismo y de Estados Unidos como imperio, y se han ido contra el mundo. sí, ya no es ese famoso destino manifiesto donde han sido escogidos por Dios para llevar la libertad, la prosperidad. No, ya no se No, trata de ya es eso. algo pragmático, o sea, Sí. es descarado y pragmático. No, nosotros somos un imperio, vamos a controlar América Latina y el Caribe. Nos interesan son las Nos riquezas. interesa son las riquezas, olvídense de otra cosa, aquí no valen más nada, aquí no valen pueblos, ni personas, ni derechos humanos, son las riquezas porque somos el imperio, esto nos pertenece. Lo que usted tiene allá en su país, el litio, ese es mío.
y así van, ¿no? Así es. Y la Franja de Gaza, eso va a ser allí Un resort. un resort. Y el Líbano, bueno, eso a nuestro amigo Vivi le vamos a regalar todo ese pedazo, ese gran pedazo de allí para que le haga Para que vaya construyendo el Gran Israel. el Gran Israel, que va a ser una extensión de Estados Unidos y así pues. Entonces, Irán ha sido, bueno, el gran muro de contención para todo esto, que ya vamos a hablar de eso. Pero Irán hay y un Yemen. Irán evento, y Yemen. y Yemen, hay un evento reciente que todavía vale la pena, creo que vale la pena comentar, que son las elecciones. Todo esto está relacionado, Ricardo, y para que nos escuchan, ¿no? Hablar de Irán y hablar del Líbano y hablar del Estado sionista de Israel, Estados Unidos, todo está concatenado, todo está relacionado con América Latina, con el sur global en general. Es un Y territorio global. un territorio global. Y hubo unas elecciones el domingo 31 en Colombia, en una primera vuelta, bueno, donde había posibilidades de victoria de Cepeda, el candidato, bueno, que iba como a continuar, ¿no? El legado de Petro, y que eso es lo que manifestaban las encuestas y los sondeos, que daban 10 puntos de diferencia o un empate técnico entre los dos candidatos. Y Pero es que mira, Ramón, Cepeda del pacto histórico y de Espriella del movimiento de defensores de es la patria. Priella. Es Priela. No, es Priella. Porque Espriella, es Priella, de la Espriella, porque no es no es italiano. no es italiano. Ok. No obstante, Colombia votó y los resultados preliminares del 91% fueron dados el domingo en la tarde. Bueno, y el resultado fue muy distinto a las encuestas, ¿no? Hubo una participación del 57,8% del patrón electoral, 23,9 millones de votantes, en lo que fue la más alta votación en primera vuelta desde los años 90. Sí, señor. Quedó en primer lugar el ultraderechista Abelardo de la Espriella, con más de 10,3 millones de votos, que equivale a 43,73% de los votos. Y Iván Cepeda, con 9,6 millones de votos, casi 41%. Y en tercer lugar, el candidato del narcoterrorismo colombiano, que la candidata Uribe, Paloma Valencia. La diferencia entre Espriella y Cepeda fue de 667.000 votos. Más o menos un margen importante, pero van a una segunda vuelta, ¿no, Ricardo? Sí, fíjate, algo que quería mencionar a la par de esos números, la aceptación actual de Petro, actual, es alta. O Es muy sea, alta Petro tiene una aceptación inclusive superior a los votos que sacó, que además sacó muchos votos en su momento. en su momento. Entonces, eso hacía que el respaldo de Petro a Iván Cepeda pareciera que se trasladaba, ¿no? Pero hay un factor en el caso de Abelardo de la Espriella, él repunta con el voto más joven. Fíjate que en este momento votó mucho juventud. Y es una juventud que obviamente se ha dejado llevar por el gran marketing, porque, bueno, de la Espriella tiene los recursos, tiene a su favor la injerencia de Estados Unidos, pero ¿sabes qué también está allí involucrado, Ramón? El sionismo. Claro, por supuesto. El sionismo está allí. El uribismo no tiene un candidato, no es solamente Paloma. El uribismo tiene dos candidatos. Espriella Es Priella y Paloma. y Paloma, ¿no? Entonces, Inmediatamente Uribe visitó a Espriella después de las elecciones, de esa sí, primera vuelta, y se ciertamente. unieron. Así es. Entonces, Unificaron los dos. Era una estrategia ahí. sí, esta influencia de las redes sociales, esta influencia dentro del relato hegemónico, porque además los medios que más dominan en Colombia están controlados por el uribismo, están controlados por el sionismo. Así es. Entonces, todo esto hace que, fíjate, si vemos las posibilidades de ganar de Iván Cepeda, siguen siendo eh, ciertas, no son inciertas. Él puede ganar. Pero hay dudas sobre la transparencia de las elecciones. Fíjate que el propio Gustavo Petro en la noche del domingo señaló que había un desfase de 885.000 cédulas Así es. e indicios sobre un número indeterminado de mesas con votaciones atípicas en el preconteo que hace la Registraduría Nacional del Estado y que deben ser verificadas luego por las comisiones
del Consejo Nacional Y Electoral. muchos de los observadores, al terminar el proceso de observación, entre esos, por ejemplo, Cristian Rodríguez, dijo claramente que él vio que había fraude, que hubo fraude en mesas que él observó. Eso eso es histórico en Colombia, además de la compra de votos, Ramón. ¿Sí? Y cuando ganó Uribe se descubrió que había 390.000 votos en el preconteo que luego favorecieron al pacto histórico. Es Sí. decir, que ahí siempre ha habido como esa tendencia de favorecer a los candidatos de ultraderecha. Y Estados Unidos está haciendo lo suyo. Mira, la derrota de Estados Unidos contundente, humillante, aplastante, irrecuperable, que pulverizó eh, la imagen de invulnerabilidad, de supremacía de Estados Unidos en Irán, en la guerra contra Irán, impuesta a Irán, hace que este demonio se vuelva contra nosotros, contra América Latina. Y ya vienen creando entonces, con ese escudo de las Américas, un proyecto de neocolonialismo. Bueno, a mí no me gusta usar la palabra, el prefijo neo, ¿no? Yo creo que el colonialismo igual sigue siendo a lo Sí, largo de los quizás se le siglos dice neo porque es una forma distinta de distinta de colonialismo. hacerlo, pero siempre todos los días hay una forma distinta de hacer, de llevar adelante el proyecto colonialista. Entonces, bueno, ese proyecto colonial de patio trasero que viene contra nosotros ha tenido como plan y lo han logrado, fíjate Ricardo, posicionar en los países de nuestra América eh, presidentes títeres a favor de Estados Unidos, que son controladores del narcotráfico, acaso Novoa en Ecuador, bueno, de ganarles priella en Colombia, sería una especie de Milei en Argentina. Fíjate que el mismo fenómeno que está pasando, que pasó con Milei, ok, ahí fue el colmo, ¿no? Está sucediendo con Espriella, lo que tú acabas de señalar con la gente joven. Ahí hay un laboratorio que Ocurrió está en Chile recientemente con José Antonio Cast. también, pues ahí hay un laboratorio, ellos dieron con una fórmula que ha permitido convencer a la gran mayoría de los jóvenes de votar a favor de figuras que suelen ser un poco eh, Disruptiva. disruptivas, pero rayando en el ridículo, ¿no? Porque, óyeme tú, ver a Milei expresarse, Al mismo Donald Trump. al mismo Donald Trump, son, el mismo Zelensky, todos son, O no s- sé si s- recuerdas a Bukele tomándose el selfie en las Naciones Unidas. claro, entonces como una fórmula que lograron, y fíjate que coinciden en que al menos tres de ellos han participado anteriormente en su vida en programas de televisión, como el caso de Zelensky, como cómicos que eran, ¿no? Humoristas o actores de televisión, el mismo Trump, Que es una fórmula, Milei se disfrazaba que es una de... fórmula vieja, ¿no? Sí, Porque sí, cuando digo que es vieja es porque sí han tomado figuras del espectáculo para convertirlas en políticos. Caso de Ronald Reagan. Ronald Reagan logra llegar a la Casa Blanca no por su capacidad política, sino porque era un actor. Era un actor que le tocó encarnar un papel de actor y esa fórmula la han trasladado a esta posmodernidad, por sí. decirlo de alguna Y ha manera. funcionado, chicos, ese plan. Entonces, es preocupante, porque ya Centroamérica, a excepción de Nicaragua, está prácticamente dominada por Estados Unidos. El caso de Honduras, cómo incidieron en el Como Nasri resultado. Asfura, a uno le duele porque es descendiente de palestinos, chico, y el Sí, caso de Bukele también. claro, claro. Pero Honduras, que era un proyecto salvador allí Sí, sí. de nuestra América. Y ahora en América Latina, bueno, la situación de Venezuela, que ya la conocemos, queda de ganar Espriella en Colombia, pues quedaría únicamente Brasil, que tampoco podemos decir de Lula que es Un bastión. un bastión, un revolucionario. Ahí hay posibilidades de que regrese más bien El bolsonarismo. el bolsonarismo, la ultraderecha. Bueno, sí es verdad que estaríamos todos rodeados. Es triste, pero no hay que No, creo que hay que seguir denunciando y hay que seguir trabajando. trabajando en pos de que, bueno, esas nuevas generaciones que están siendo atomizadas por
estas redes sociales corporativas, o estas redes electrónicas corporativas, puedan también tener información que les contribuya a su pensamiento Claro. crítico, porque lo que hemos visto con las opiniones que muchos de ellos dan es que tienen erosionado el pensamiento crítico. Sí. Bueno, pero son los pueblos los salvadores de nuestra América. Son los pueblos, no son los gobiernos. No, no estamos en manos de personas, ni siquiera de partidos políticos. Ni siquiera de ideología. Estamos en manos de los pueblos insurrectos que al fin y al cabo son los que van a dar la batalla y van a triunfar, van a vencer contra esta opresión que se ha querido generalizar en todo el mundo. Ya regresamos. Esto es Horizonte Sur y a la vuelta seguiremos conversando sobre Colombia y otros sucesos que están en marcha en el sur global. Hola, ¿cómo están? Estamos de regreso acá en Horizonte Sur, creciendo en la unidad. Un programa producido por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Pueden vernos en YouTube a través de la cuenta @ladanta.tv. Bueno, estamos acá en la Radio del Sur. Queremos nuevamente agradecer a Nieves Valdés, la presidenta de la Radio del Sur, nuestro afecto, nuestro agradecimiento. También a Tamar Sánchez, gerente de contenido. A Jason Alcalá, que está en los controles acá. Y bueno, esto es un programa que sale todos los jueves en vivo a través de... No, no puedo decir eso. Que sale todos los jueves. Pero eso lo puedes cortar ahí, que sale todos los jueves. ¿Mm? Que sale todos los Lo jueves. repito. ¿Qué sé? Este es un programa que sale todos los jueves. Bueno, esto es un programa que sale todos los jueves a la 1 de la tarde. Mira, Ricardo, veníamos hablando de Colombia. Vamos a ir cerrando ese tema a ver si abordamos otros El de que están Perú. pendientes. Perú, me interesa mucho también de Irán porque hubo un ataque y cínicamente Trump ha dicho que, bueno, que allá en esa región, refiriéndose a Irán y a Asia Occidental, un alto al fuego es disparar suavemente. Es decir, como que si aquello fuese otro planeta, o no fuesen seres humanos y que morir y asesinar y destruir allá es normal. Bueno, mira, Abelardo se impuso entonces y eso es un tecnofascista, ¿no? Un abogado de Paraco, un mafioso sin proyecto, apoyado en el trumpismo, Bueno, con fíjate, un discurso populista, ¿no? Antipetro. sí, Abelardo de la Espriella ha logrado ha logrado un personaje con el cual se están identificando los jóvenes. ¿Cuál es ese personaje? Bueno, hay que reconocer que es muy elocuente, que tiene un manejo verbal que va a la velocidad de lo que va esta generación. Porque, bueno, si vemos a Iván Cepeda es un profesor de filosofía, es un hombre que además ha estado en la lucha social por mucho tiempo. Y vemos a un Iván Cepeda que es un hombre pausado al hablar, que es un hombre que piensa antes de hablar. Él no emite opiniones desde la emocionalidad, sino más bien desde la racionalidad. Entonces vemos a un hombre como de la Espriella, a un hombre que tiene una labia, como decimos aquí en Venezuela, y esa labia es la que ha logrado captar a estas Sí. nuevas Y él generaciones. va, bueno, y es de cuidado porque él va a tomar lo peor de Bukele, las megacárceles, lo peor de Milei y lo peor de Trump. Y tiene el paramilitarismo que eso no está Claro. muerto, eso está Bueno, y vivo. Uribe a su lado, ¿no? Con el ala El ala macabra, genocida. genocida y macabra sobre su... Porque si hay algo que tenemos que decir responsablemente es que Colombia ha sufrido un genocidio. El genocidio Claro que sí. el genocidio que han tenido inclusive a través de líderes sociales, de Y a lo organizaciones largo de muchas sociales. décadas, ¿no? Sí, entonces desde que los hermanos Castaño instalaron un régimen de excepción donde una cuarta parte del ejército colombiano eran paramilitares. Pero bueno, le queremos advertir el injerencismo gringo allí en Colombia, a través del republicano, el senador Bernie Moreno y la congresista María Elvira Salazar, peligrosísima Ujú. Y Vicky personaje, Dávila. y el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, también, toda la Y, derecha continental, en una guerra, una campaña continental, comunicacional, digital, haciendo advertencias sobre fraude,
construyendo un miedo económico, la misma guerra psicológica cuando le mostraban a los pueblos, no, cuidado, que aquel candidato es parecido a Venezuela. Sí, Asustaban a las masas electorales con el proyecto venezolano, ¿no? En sí, esa sí, no, destrucción de la imagen, no se vayan a convertir en Venezuela. sí, y legitimación internacional de sus candidatos preferidos. Entonces, la construcción del miedo. Bueno, lo que está pasando en Colombia es grave y es preocupante. Esperemos que el pueblo colombiano despierte y vote por lo mejor que es para su Que futuro. le dé continuidad a lo que ha sido exitoso hasta ahora y que le ha Claro, mejorado las condiciones de vida, que ha hecho que tengan los colombianos más acceso a la educación, mayor acceso a los servicios, donde incluso la propia economía, mira Ramón, es algo increíble. Le ha ido bien a la población en general claro, comparado con lo que tenían anteriormente y resulta que los ricos se han hecho más ricos, ellos no se han hecho más pobres. exacto. O sea, ellos no han reducido su riqueza. Mira, hubo una reducción del 23% de la pobreza multidimensional, ¿no? Y la tasa de desempleo más baja desde 2001, un aumento de salario mínimo de un 23% en Colombia. O sea que hay grandes logros allí y el pueblo tiene que saber Defenderlo. defenderlo y continuarlo. Bueno, otra situación preocupante es la de Perú. Brevemente, si quieres, hacemos un repaso. Bueno, lo de Perú también es grave porque vemos que en el caso de Keiko Fujimori, con respecto a Roberto Sánchez, Un fenómeno parecido a lo que estábamos es un comentando. fenómeno parecido, fíjate, Sánchez representa a la periferia peruana. De hecho, la periferia peruana es la mayoría. O sea, en este caso no es como ocurre en otros países donde lo urbano es lo mayor, como quizás como es inclusive el caso de Venezuela, donde las grandes urbes concentran la mayor parte de la población, porque si hablamos de Caracas, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, Maracay, San Cristóbal, allí es donde está concentrada la mayor parte de la población. Así es. Pero en el caso de Perú, la mayor parte de la población no está concentrada en las grandes ciudades, está concentrada en el resto. Y en esa periferia fue donde gana Pedro. Y resulta que ahora tenemos un problema en el ascenso de Keiko que es el mismo fenómeno, Ramón. Una mujer elocuente, una mujer empresaria, pero que además tiene un pasado vinculado a su padre, ese pasado que está relacionado a una dictadura que inclusive instauró el sistema que actualmente en Perú no le ha permitido gobernar al resto de los presidentes que salieron después de Fujimori. Han gobernado de una manera muy, si se quiere, una intervención permanente de un Congreso que si no tienes mayoría no puedes gobernar y al no Así poder es. gobernar no se puede tener un proyecto de país. Ese es un problema allí. Sin Así es. embargo, lo que se puede también vislumbrar es que se necesita un despertar porque sí, hay también otro factor. Una generación nueva de votantes ha votado por Keiko Fujimori, Ramón. Sí, sí, es un fenómeno similar y estos son figuras, personajes captados por el sionismo y por Estados Unidos que cumplen con ciertas características que le permiten llevar adelante en ese laboratorio de retoma del poder por parte de la ultraderecha en Por- los países de América porque del además son personajes controlables. Sí, controlable. Porque bueno, digamos, aquí no se trata de izquierda o derecha, porque hay países donde hay gente que, por decirlo de alguna manera, es de derecha, pero es soberanista y no permite esa injerencia de Estados Unidos. Hay potencias emergentes, hay países que tienen su propia política soberana y estamos hablando inclusive de países, uno de ellos pertenece a la OTAN, por ejemplo, Claro. otros están en los bloques BRIC y no son países de izquierda, Sí. pero
saben que su política interna no debe ser intervenida y son soberanistas. Entonces no se trata aquí ni siquiera el tema de izquierda o derecha, sino de que son personajes controlables. O sea, no, a Estados Unidos no le importa para nada la democracia, nunca le ha importado realmente. Sí, bueno, y lo otro que queremos comentar antes de despedirnos es los hechos que están teniendo lugar en Irán y en Asia Occidental. Bueno, ya comentamos que Trump de una manera muy cínica dijo algo así como que, bueno, en aquellos países, en aquella región, eh, un alto el fuego significa atacar suavemente. Es decir, es una burla deshumanizadora, ¿no? De esos pueblos, como que si no tuviesen derecho a vivir en paz y en tranquilidad, una guerra que no tiene ningún sentido. Eh, ah, Me enteré, Ricardo, que yo creo que estuvimos conversando de la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una aprobación para detener la guerra en Irán. La Cámara de Representantes aprobó en la madrugada del jueves una resolución para obligar al presidente de ese país a retirar el ejército estadounidense de la guerra con Irán. ¿Tú qué piensas? Yo creo que Es todo un teatro también. todo un teatro y Trump poco respeta eh, la diplomacia, poco respeta su propia constitución, poco respeta el derecho internacional. Bueno, respeta lo que le conviene de la Constitución, porque por ejemplo Ah, él claro. volvió nuevamente con la doctrina Monroe. Él es el presidente que se ha atrevido a hacer un corolario, el segundo presidente que se ha atrevido a hacer un corolario luego de instituirse esa doctrina. Sí, sí, además apela a leyes antiguas, ¿no? Es un comportamiento bastante retrógrada en muchos aspectos. Bueno, y Irán pues respondió a esos ataques, ¿no? Irán en este momento eh, le ha demostrado al mundo, ¿no? Que está luchando no solamente por sus intereses, sino por los intereses de todo el sur global. No nos cansaremos de decirlo, que todos nos vemos allí reivindicados en esa lucha de Irán, porque le ha dado una lección a Estados Unidos y se ha convertido en una nueva potencia militar, pero sobre todo una potencia moral, ética, porque nunca ha renunciado a la diplomacia de la paz, nunca ha renunciado a conversar Al diálogo. y al diálogo. Y entonces, y ha sido testigo el mundo de cómo en muchas oportunidades en medio del diálogo han sido traicionados vilmente esta canalla del sionismo de Estados Unidos y han atacado a un pueblo inocente, porque las víctimas han sido niñas, niños, bueno, los más vulnerables de la sociedad, que es algo terrible, ¿no? Porque no es una guerra entre militares, que bueno, murieron tantos soldados de un lado y de otro. Bueno, y Irán respondió porque no se va a dejar montar la pata, como decimos acá, y bueno, atacó el CAM Buerín al Udeir y el Aeropuerto Internacional de Kuwait, la base aérea de Ali Al Salem, al menos un refugio ligero fue atacado allí, el campo de Buerín, al menos 7 estructuras y un refugio también fueron atacados, el aeropuerto de Kuwait, como ya dije, la terminal número uno, y bueno, y el SETCOM siempre en esa contrainformación, desinformando, no acepta eh, eh, esos daños en sus bases y dice que todos los misiles fueron Neutralizado. neutralizados, interceptados y bueno, las imágenes satelitales demuestran que no es así, pues que hay daños allí. Además, hace unos días derribaron estos drones que son muy costosos, el MQ-9 y también un F-35 de nuevo fue también impactado. Es decir, Irán no ha dejado de defender su estrecho de Hormuz y su derecho legítimo sobre este espacio que le pertenece históricamente desde todo el punto de vista y que esto no es un problema de ahora. La gente, tú sabes que la memoria es corta y siempre hay que estar contribuyendo nosotros como comunicadores a estar refrescando y recordando la historia, ¿no? Porque mucha gente piensa que
Ese llega al escenario y escucha la última noticia y piensa que Irán está atacando. No, el colonialismo europeo occidental desde hace siglos viene intentando apoderarse de esa región de Asia Occidental, de Irán, porque es un bastión estratégico, su posicionamiento geográfico, su riqueza. Ya los portugueses habían invadido, imagínate, en 1500 y tanto. Y ya Irán había luchado, eh, o el país persa había luchado contra los portugueses, siempre ha estado luchando contra los portugueses, contra los holandeses, contra todas las potencias, contra los ingleses, contra el sionismo, contra Estados Unidos. Todos, Contra los griegos todos también. han querido arrebatarle lo que es suyo bueno, y la lección histórica que está dando en este momento de la manera en que está defendiendo su territorio y dando una lección a Estados Unidos que por un lado es buena, pero como dijimos, ahora como tigre herido se viene contra América Latina, que es el espacio que por su supremacía militar es capaz de someter. Sí, bueno, como reflexión final, quiero decir que Irán, Yemen y el pueblo palestino en este momento son el último reducto de la humanidad. El último reducto. Y todo. Y siendo el último reducto, tenemos esperanza, porque su forma de resistencia, su forma de lucha, puede conmover a los pueblos del mundo. Así es. Por eso yo siempre tengo un lema que es ni lejos ni ajeno. Aquello que sucede allá nos está sucediendo también a nosotros. Son los mismos enemigos, son las mismas amenazas. Bueno, nos despedimos. Este es Horizonte Sur, Creciendo la Unidad, un programa producido por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Ricardo, ¿qué canción habíamos escuchado y cuál vamos a escuchar ahora? Bueno, fíjate, habíamos escuchado una canción muy, digamos, adecuada para lo que veníamos hablando de las arremetidas imperiales. Habíamos escuchado a Mauri Gutiérrez con Yo sé que es mentira, que me recuerda más a Milei que a cualquier otro. Y Y ahora, vamos a cerrar con Razón de Vivir, Mercedes Sosa y Lila Downs. bueno, nos vemos entonces hasta el próximo jueves a la 1 p.m.